Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana Keren González de la Iglesia de Dios Pentecostal en Mení Los Mangos en Mayagüez, que pastorea nuestro reverendo, el pastor Arnaldo Cortés Reyes. Yo soy la directora del Departamento de Educación Cristiana y Familia, y en esta noche me toca dar la primera lección de nuestro nuevo trimestre, que sería el tercer trimestre de este año 2020, que se titula Desafío de la Iglesia del siglo XXI. Y me gustaría comenzar en estos momentos, Dios te bendiga, Ada Ruiz, me gustaría comenzar en estos momentos con un himno antes de hacer nuestra oración de invocación, que dice así: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Hoy se mueve la mano de Dios en su palabra y vida. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas que se han añadido a este video. Dios le bendiga a aquellos que estarán viendo este video luego de haber sido transmitido en vivo. Aquellos que conocen del Señor, aquellos que no, bienvenidos sean todos. Para la gloria y la honra del Señor, en esta noche estaremos dando la primera lección del tercer trimestre 2020, como dije al comienzo, que se titula La conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. Hagamos una oración corta antes de comenzar y entonces entramos de lleno a lo que vinimos en esta noche. Gloria sea a ti, Señor y Padre nuestro. Sé tú glorificándote, Señor, en esta noche. Creemos y sabemos, Señor, que no hay distancia que nos separe, Señor, de tu presencia. Sé tú glorificándote a través de esta clase. Bendice a cada uno de aquellos que están viendo en esta noche este video, Señor, esta transmisión en vivo. Asimismo, Señor, sé tú glorificándote en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que estarán viendo aún luego de haber sido transmitido. Padre, que en cada repetición se pueda sentir tu gloria, se pueda, Señor, llegar a un entendimiento más profundo de tu palabra y de lo que es nuestra relación contigo en tiempos de crisis. Gracias, Padre, porque tú no nos abandonas, porque tú nunca nos dejas solos, Señor, y porque tú eres nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro sosiego y nuestra dirección en medio de la tempestad. Te alabamos y te glorificamos en esta noche, Señor, y te damos las gracias porque eres tú, Señor, quien haces crecer la semilla que sembramos cada día cuando hablamos tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria, gloria a ti, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, hermano Enrique Pérez, hermana Jessica, hermano Ofir. Tenemos por aquí también a la hermana Obdulia o Tita, como con cariño le decimos. Dios les bendiga a todos y a todas en esta noche y bienvenidos a esta clase.
Gloria a ti, Señor. En todos los tiempos se han desarrollado cambios que han sido sustanciales. Estos incluyen cambios en la forma de pensar bíblica y en la forma de pensar teológica. Este tercer trimestre comienza con una mirada a la iglesia del siglo XXI, que nos lleva a la necesidad, ¿verdad?, de delinear un diario caminar con mucha prudencia como cristianos. Así que en este tercer trimestre, eso es lo que vamos a estar trabajando, lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar entendiendo con más profundidad. En la mayoría de las circunstancias, ¿verdad?, vamos a aprender a entender y a ver esa perspectiva de Dios desde nuestra perspectiva. Gloria a ti, Señor. Así es que vamos a buscar la manera, ¿verdad?, de llegar a ese entendimiento de lo que el Señor nos enseña con cada paso del camino que damos y con cada situación que se nos presenta, sea buena o sea mala. Gloria a ti, Señor. Y como les decía, esta primera lección se titula La conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. Y en esta noche tenemos el objetivo, ¿verdad?, de describir esta conducta cristiana que debe prevalecer en estos tiempos, en los tiempos malos, y analizar el cumplimiento de los tiempos finales y su influencia en el mundo. También vamos a recordar, ¿verdad?, aquellos que ya lo sabemos y otros aprenderán a vivir con la expectativa y la diligencia de enfrentar los tiempos que estamos viviendo con fe y creyendo en ese retorno de Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra afirmación fundamental dice: la diligencia en la conducta del creyente garantizará su seguridad y esperanza aún en tiempos finales. Así que aquellos que no tengan el expositor pueden buscar en sus Biblias. Estaremos trabajando en 2 libros específicamente. Será el libro de Efesios capítulo 5, versos del 1 al 20, enfatizando en los versos 15 al 17, y segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 11 al 16, para aquellos que no tienen expositor. Gloria a ti, Señor, aleluya. Así que en esta lección vamos a comenzar hablando acerca de esa perspectiva que tenemos, eso que nosotros estamos mirando ahora mismo, actualmente, en estos tiempos de pandemia. Yo quisiera que ustedes, ¿verdad?, como oyentes y de manera interactiva, me escriban qué ustedes están notando, cómo ustedes ven esto en relación, ¿verdad?, con lo que nos habla la Biblia. ¿Cuál es su perspectiva de lo que estamos viviendo hoy con la pandemia? Así que me van escribiendo esas cositas y las vamos a ir comentando pues más adelante. Gloria a ti, Señor. Y dice en los primeros versículos, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gloria a Dios. Y cuando vamos a hablar de esto, ¿verdad?, tenemos que definir lo que es ser sabio y lo que es ser necio, y ver cuál es la diferencia entre las dos, ¿verdad?, de una manera más profunda para poder entender mejor lo que la palabra nos está tratando de enseñar. Y vemos que el sabio es una persona que tiene profundo conocimiento y que se caracteriza por tener un buen juicio, por ser prudente y por tener un pensamiento y un comportamiento que se alinea con hacer la voluntad de Dios. Así es que sabemos, ¿verdad?, que cuando somos sabios, dice la palabra, ¿verdad?, que el sabio es el principio de la sabiduría es tener el temor a Jehová. El sabio eso es lo que hace. Comienza cada día y cada momento y cada situación que se le presenta con eso en mente. ¿Qué voy a hacer en esta situación que no me lleve a ir en contra de lo que me está enseñando la palabra, de lo que me está pidiendo Dios que yo haga en mi vida, con mi vida y para con mi vida? Para que aquellos que están a mi alrededor puedan ver la gloria de Dios reflejada en mí. Vemos, ¿verdad? Gloria a Dios. El número 17 que habla de no ser insensatos. Y la palabra insensatez o insensato es una persona que muestra lo contrario al sabio. Es una persona que no tiene prudencia, una persona que no es madura en sus actos. La palabra insensatez dice que es falto de buen juicio, de prudencia y de madurez antes de actuar. Y cuando vamos a ver eso en contraste con la persona que tiene un pensamiento necio o que es una persona necia,
dice que el necio se origina del latín y que proviene de necius o necia o necio. Y significa que no sabe o que ignora ese conocimiento. Esta es una persona que no ha entendido la capacidad, no ha tenido, la capacidad para poder entender el valor de la bondad y la buena moral. Por lo tanto, está desprovisto de poder entender el amor de Dios y se aleja de sus caminos por esta razón. Santo. Vemos que hemos sido, ¿verdad? Básicamente hemos sido sacudidos por esta pandemia. Esta plaga del COVID ha agrietado muchos fundamentos que hemos tenido como sociedad, tanto en lo económico como en lo que tiene que ver con lo político, lo que tiene que ver con nosotros como comunidad nos relacionamos. Inclusive ha sacudido lo que es la tecnología, porque hasta la tecnología se ha tenido que modificar para nosotros poder echar hacia adelante y poder continuar teniendo esta comunicación que tenemos día a día. Así que a través de esta lección nosotros vamos a analizar por qué la mayoría de la humanidad, incluyendo aquellos que son cristianos, se encuentran con temor y angustia por estos acontecimientos recientes. Y cómo nosotros bíblicamente podemos enfrentar esos miedos. Tenemos por aquí un comentario acerca de lo que estábamos hablando ahorita. El hermano Enrique Pérez dice: la pandemia es un miedo que el Señor está permitiendo para que el ser humano se acerque más a Él, porque su retorno a la tierra está más cerca de nunca. Amén, gloria a Dios. Hermana Elba Cruz, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermana Ivonne, hermano Emérito Ramos, gloria a ti, Señor. Hermana Santi, hermana Migdi, bienvenidos a todos, gloria y a todas, ¿verdad?, en esta noche. Tenemos que ver, ¿verdad?, cuál es ese estándar del liderazgo cristiano que nosotros tenemos, porque nosotros, cada uno, somos líderes ante esta sociedad. Y entonces tenemos que ver cómo nosotros nos vamos a comportar ante cada una de estas situaciones que están ocurriendo. Dice el vocabulario, ¿verdad?, el libro, que tenemos que ser piadosos. Y la palabra nos llama a ser piadosos. Tenemos que sentir o mostrar compasión por la desgracia o el sufrimiento que tiene el prójimo. Al tener ese sentimiento, nosotros nos sentimos inspirados, o implica, ¿verdad?, la devoción y la piedad que nosotros sentimos por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, aun por aquellos, ¿verdad?, que no buscan el bien. Gloria a Dios. Cuando vamos a comparar a lo sabio y a lo necio, podemos ver dos cosas. Cuando vemos a los sabios, vemos que el sabio es prudente. Al necio no le importa necesariamente a dónde va a llegar. Aquí escuchamos muchas veces, hay personas que dicen el carpe diem, que esto significa, ¿verdad?, que no le dan mucho pensamiento al futuro. Le tratan de decir al ser humano: vive como tú quieras vivir cada día. Olvídate de mañana, lo que pase mañana es de mañana y lo de hoy es de hoy. Y no piensan mucho en esas consecuencias que van a tener en el futuro. La persona necia es indiferente. Ellos piensan que no van a tener consecuencias negativas. No se preocupan por estar alertas, por estar vigilantes, por evitar las tentaciones. Ellos piensan que merecen el favor de Dios. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a pensar en qué estamos haciendo hoy en día como cristianos. Porque muchas veces vemos cristianos que están viviendo de esa manera. El ser cristiano o decir que somos cristianos no nos hace automáticamente sabios. Y tenemos que buscar esa sabiduría a través de la palabra, a través del conocimiento que vamos adquiriendo cada uno según recibimos el testimonio que estamos dando, ¿verdad?, los unos a los otros. Y a través de cada experiencia que tenemos podemos ir enseñándonos. Pero muchos rechazan eso, aun cuando están dentro de la iglesia, y es bien peligroso. Tenemos un movimiento, ¿verdad?, actualmente, un concepto que se llama el deísmo terapéutico moral. Y yo quería traerlo porque yo diría que en estos tiempos ese es el nombre que ha tomado lo que sería el necio típico en la Biblia. Y te quiero explicar un poco acerca de esto. Mira,
La parte deísmo, ellos dicen que Dios existe porque ellos lo han experimentado personalmente. La parte terapéutica de este concepto dice que Dios existe para el beneficio y la felicidad que quiere que tengamos lo mejor en esta vida. Él quiere que tengamos éxito, riqueza, relaciones, paz, bienestar, que solo debemos constantemente mentalizarnos, confesarlo, declararlo, creerlo, y que así va a ser hecho todo lo que nosotros querramos, porque así Dios lo desea. La parte moralista de este concepto dice: es un deseo del corazón de Dios plasmado en la Biblia para las personas buenas, para que al contrario de los que practican lo malo, nosotros los buenos ir al cielo y los malos ir al infierno. ¿Cuál es verdaderamente la visión de Dios? Dios existe para darnos lo que merecemos. Esto es lo que creen estas personas que practican este concepto, porque somos sus hijos. Sin embargo, esto omite el propósito de la creación. Esto omite la soberanía de Dios. Tenemos que estar conscientes que Dios no existe para nosotros. Él nos creó a nosotros para Él, para alabarle, para ayudar a manejar, ¿verdad?, lo que Él creó en esta tierra. La visión de la humanidad que tiene este concepto dice que existen personas malas y buenas, y que los buenos van al cielo y que los malos van al infierno. Y esto omite el propósito de ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque si esto fuese de esta manera, entonces Jesús no tenía que ir a la cruz a dar su vida por nosotros para limpiar nuestros pecados con su sangre, omitiendo completamente la gracia divina. Así que tenemos que tener mucho cuidado con estas tendencias, ¿verdad?, que se están levantando aún dentro de la misma iglesia por la falta del conocimiento de la Biblia y de esa perspectiva divina de la que les estaba hablando, en donde nuestra visión no debe ser que porque somos buenos Dios nos va a dar cosas buenas, sino entender que aún dentro de los momentos malos Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, Dios nos enseña, Dios nos demuestra su amor y nos lleva por el camino que tenemos que ir. La Biblia, la visión que ellos tienen de la Biblia dice que la Biblia existe para fundamentar el éxito que el que la enseña tiene en su vida. O sea, estos son los que utilizan un verso o un texto bíblico para formar lo que llamamos un pretexto. O sea, darle fuerza a algo que esa persona específicamente cree, basado en un solo verso de la Biblia, sin mirar para qué se escribió ese verso, por qué y qué era lo que verdaderamente se estaba tratando de decir en ese momento. Se usa para dar lecciones de moral y exhortaciones, omitiendo lo más importante. Y lo más importante cuando nosotros estamos predicando, mis amados, cuando estamos testificando, es que le demos la gloria al Cristo, que fue quien nos dio, ¿verdad?, vida eterna a través de ese sacrificio, esa gracia del perdón. Así que todo aquello que no refleje a Jesús, hermanos, tenemos que desecharlo. Dice Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que consideremos, hermanos, y creamos y entendamos que Dios no está ahí para darnos lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Que todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas es para su gloria. Y sobre todas las cosas, que no es porque seamos buenos o seamos malos lo que vamos a recibir, sino que cuando nosotros nos agarramos de Él, seamos buenos o hayamos sido malos, en su infinita gracia y perdón, ¿verdad?, Él nos va a limpiar si hemos sido malos, y a través de esa limpieza, a través de ese camino que es Jesucristo, que es creer en ese sacrificio, recibiremos esa vida eterna. Él ha vencido al mundo y nosotros podemos vencer al mundo a través de su Santo Espíritu y de ese ejemplo que Jesucristo nos dejó. Tenemos que redimir los tiempos. ¿Y qué significa redimir los tiempos? Redimir es utilizar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que redimir puntos
de alguna tienda donde usted tenga una tarjetita de esas de club de puntitos, y usted va y compra y se acumulan unos puntos, y a un tiempo determinado, un momento dado, la máquina le dice a usted que usted tiene 5 pesitos en puntos y que si los quiere redimir. Y usted entonces los utiliza, los redime. Pues de eso se trata cuando hablamos de rendimiento o redimiendo, el tiempo. Y esto lo vemos en Efesios 5:16. Gloria a Dios. Efesios 5:16 dice: casi en todas sus epístolas, ¿verdad?, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ¿estoy leyendo correctamente? Perdón, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Disculpen, hermano, se me brincó el versículo. Gloria a Dios. Así es que estamos ante un desafío, y el desafío es nosotros poder seguir adelante aun cuando los tiempos sean malos, y poder seguir, ¿verdad?, demostrando y entendiendo esa voluntad de Dios, y demostrando, ¿verdad?, cuál es nuestra responsabilidad ante la sociedad y ante, ¿verdad?, aquellos que nos rodean. El salmista dijo: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hablamos de esto, ¿verdad?, porque tenemos que saber cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra conducta ante este ambiente que nos está rodeando actualmente, en donde todo el mundo, ¿verdad?, demuestra como un miedo, como una ansiedad, algo que no pueden controlar en ellos mismos. El salmista bien lo dijo. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Él le está diciendo al Señor: Señor, tú eres el que tienes el control. En tus manos están mis tiempos. Tú tienes el control. Tú eres el que me vas a librar de la mano de mis enemigos. Tú eres el que me vas a librar de esta situación. Y tú eres el que me va a librar de mis perseguidores. Así es que el tiempo es un regalo que Dios nos da. No podemos adquirirlo con dinero, ni podemos añadir más del que se nos ha dado. Lo que sí podemos hacer es redimirlo, para lograr cosas de valor. El término redimir significa tomar ventaja de las oportunidades que surgen durante el día. ¿Por qué vamos a redimir este tiempo? Hermanos, porque los días son malos. Tenemos colapso económico, pandemias mundiales, hay persecución gubernamental, violencia en la sociedad, fenómenos atmosféricos jamás antes vistos, desde riñas familiares hasta guerras entre naciones. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir y sacar el mejor provecho para cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio a Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Tenemos que utilizar todos los medios que tengamos a la mano para utilizar, ya sea que usted la facilidad que tenga sea de enviar cartas por correo porque no domina lo electrónico. Todos los medios electrónicos que tenemos a nuestra disposición debemos utilizarlos, ya sea el celular, la tablet, la computadora, todo aquello que podamos utilizar para darle la gloria al Señor, para testificar de su grandeza y de la paz que cada uno de nosotros sentimos. Tenemos que utilizarlos, hermanos. Gloria a Dios. Y de esta manera podemos ir entendiendo la voluntad de Dios, como dice en Efesios 5:17. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este momento es el momento de Dios para que nosotros examinemos y caminemos en la voluntad del Señor, demostrando la sabiduría que solamente proviene de Él. Hay muchas personas que piensan que esto es sumamente difícil, y hay momentos en que puede sentirse como que lo es. Pero en la medida en que nosotros nos mantengamos buscando de esa presencia del Señor en nuestras vidas, dejando que Él nos llene con su Santo Espíritu, yo le aseguro, hermano mío, que esa sabiduría de Dios va a fluir a través de usted, y que usted va a poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. El necio no entiende la voluntad de Dios, causa desesperación y le causa falta de orientación con respecto a la seguridad que tiene en el presente escenario. Pero nosotros, que somos hombres y mujeres sabias en el Señor, entendemos perfectamente la voluntad de Dios y podemos ver desde esa perspectiva divina
que lo que está pasando ahora, aunque no es algo de lo que nos gozamos, sí nos gozamos de lo que significa. Y sabemos que significa que pronto Cristo viene por su iglesia. Entonces, en lugar de darle paso a la ansiedad, en lugar de darle paso a la desesperación, en lugar de darle paso a la depresión, a la tristeza, porque nos sentimos a lo mejor solos, porque no podemos compartir con otros hermanos, aprovechemos este tiempo para buscar esa presencia divina en esa soledad que sentimos. Porque hay soledad física, hermanos, pero cuando usted se mete con el Señor en esa soledad física, usted no se va a sentir solo, porque el Señor se va a encargar de hacerse sentir en su vida. El Señor se va a encargar de que usted sienta cuando Él le pone el brazo por encima del hombro, cuando Él le coge la mano, cuando Él lo abraza. Créame, hermano, esas son cosas que he vivido y las predico y las paso y se las enseño a todo aquel a quien conozco. Dios se siente y dependiendo de la profundidad que tú entres con Él, Dios se ve. Gloria a ti, Señor. Cuando hablamos del término entender, esto significa percibir, esto significa poder ver con la mente y poder comprender. Si los días son malos, es necesario que nosotros como creyentes percibamos, que visualicemos la voluntad de Dios para poder conquistar lo malo que arrastran estos días. Si no se entiende el propósito de Dios para estos tiempos, entonces se actúa con necedad. Y el propósito de Dios para estos tiempos es que nosotros le busquemos, que sigamos predicando su palabra. Ahorita te decía, predica con todo lo que tienes. Siempre se dice, nadie sabe el día ni la hora en la que viene el Señor, mas sin embargo Él dejó dicho, yo vengo cuando el último escuche mi palabra. ¿Y cómo van a escuchar la palabra si no es ahora? En este momento es el momento más cercano que tenemos, porque todos se han visto en la obligación. Aquel que no tiene está buscando tener un instrumento electrónico con internet para poder hacer todas las cosas seculares que tiene que hacer. Y en fin, cuando vamos a ver las cosas y ver el producto de esto nos va a llevar a poder llegar a ese último rincón del mundo, a donde probablemente nosotros no sabemos que necesita la palabra llegar, pero el Señor sabe cuál es el vehículo necesario. Y si nosotros actuamos en fe utilizando estos vehículos que el Señor nos está proveyendo, aprovechando los tiempos y entendiendo la voluntad de Dios, vamos a llegar más rápido a ese momento en que el Señor venga en su gloria a buscarnos. Gloria a ti, Señor, aleluya. Así es que tenemos que fomentar esa intimidad con nuestro Dios, porque tenemos que estar preparados. Pedro enfatiza que toda nuestra manera de vivir sea santa y piadosa. Ya estamos hablando de 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Santo significa que nuestro comportamiento se ha apartado de los deseos y las pasiones del mundo. Siempre decimos que santo es separarse para Dios. ¿Y cómo nos separamos para Dios? Aquí te lo acaba de explicar, que tenemos que apartarnos de los deseos y las pasiones del mundo, entregándonos totalmente a Dios en pureza y en justicia, como nos dice en Levíticos capítulo 11, verso 45. La santidad en la casa de Dios y la santidad en nuestra casa. Tenemos que ser santos tanto dentro como fuera. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de nuestros hogares y fuera de nuestros hogares. Nosotros tenemos que cuidarnos y tener santidad en nuestra adoración y tener santidad en nuestras conversaciones con todo tipo de personas, sin importar su estatus, sin importar su preferencia sexual, sin importar su raza, sin importar su condición, sin importar sus buenos, si son buenos, si son malos, si son ricos, si son pobres, si son amigos, si son enemigos. Seamos santos en todo momento. No intentemos cambiar a las personas. Quien cambia, quien transforma, quien convierte de pecado y lo convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Busquemos su presencia, busquemos su llenura, para que tengamos esa sabiduría, para que podamos seguir hablándole a otros con denuedo, para que a través de ese hablarles, de ese llegar, el Espíritu Santo sea quien hable a través de usted y de la palabra que necesita escuchar esa persona para poder recibir la transformación o la palabra de consuelo o la palabra de paz o la palabra de aliento que necesita.
Dios trasciende a todo. Él es sin mancha en carácter y acción, es puro y no es tentado, ni con deseos, ni con motivos, ni con pensamientos, palabras, ni actos malvados. No se complace con el mal y tampoco lo tolera. Debemos emular y seguir el modelo de Cristo, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Piedad es que nuestra vida se asemeje a Cristo. Que todo lo que hagamos nos mueva hacia la reverencia y al temor que debemos tener, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Honremos a Dios como Creador y como Redentor. Esas son nuestras responsabilidades, hermanos. Que seamos santos, que seamos piadosos, que tengamos esa reverencia, que nuestra vida se asemeje a la de Cristo, que tengamos misericordia para con otros, que honremos a Dios como Creador y Redentor a través de nuestra fe en Jesús en nuestra vida diaria, que tengamos respeto por el orden de la creación como lo es la familia. Esto es piedad y nos caracteriza como creyentes. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Hablemos de 2 de Pedro, capítulo 3, versos 12 y 14. El día de Dios se refiere al día cuando Dios disolverá y destruirá los cielos y la tierra. El día cuando se encenderán en fuego los cielos y los elementos se quemarán y se fundirán. El apóstol Pedro, a través de esta verdad profética, nos da la razón por la cual debemos vivir vidas santas. Él dice, esperando y apresurándonos. Esto nos da a entender que el creyente debe esperar con paciencia, pero siempre estar a la expectativa. Y aquí nos habla, ¿verdad?, en el leccionario de 3 parábolas que nos llevan a la misma conclusión. Estas 3 parábolas tienen el mismo mensaje. Primero nos habla estoy hablando de Mateo 24 y 25, para aquellos que no tienen el leccionario. En estos tiempos finales narró 3 historias, y la primera fue la historia del siervo, cuyo señor sale de viaje. El siervo era malvado y tenía desprecio, y descartó el regreso de su amo, y pagó una penalidad terrible por su necedad. A continuación, Jesús narró, mencionando el comportamiento de las 10 vírgenes en una fiesta de bodas, que estaban 10 esperando al novio y 10 estaban dormidas, ¿verdad? No estaban esperando, no estaban vigilando por la llegada del novio, y también pagaron consecuencias. En la tercera habla del amo que le entrega dinero a 3 de sus siervos. 2 de ellos reciben recompensa, pero hay uno que en su necedad no hizo nada para prepararse para el regreso de ese amo. ¿Y cuál es el mensaje de estas 3 parábolas? Tenemos que vivir teniendo en mente que Jesús regresará por nosotros. Gloria a Dios. Nuestra firme convicción es que Jesús regresará por su iglesia, y que todo evento llega a la escena de nuestros tiempos confirma esta verdad. Ese es nuestro mapa, hermano. En la Biblia está nuestro mapa. Cada evento que acontece confirma el regreso de nuestro Señor. El mensaje del apóstol Pedro es que Dios no se deja llevar por nuestras agendas, ni por nuestros planes, ni lo que nosotros hayamos planificado. A veces cometemos el error de estarle pidiendo al Señor lo que nosotros queremos y no lo que nosotros necesitamos. Y Dios tiene un tiempo perfecto para todas y cada una de esas cosas. Ante esta pandemia, nuestro deber es seguir confiando en Dios, en que Dios tiene todo el control. El tener miedo y expectativas con ansiedad y preocupación no debe estar inundando el estado de ánimo de ninguno de aquellos que esperan con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que tienen la fe fundamentada en esa palabra y en esas promesas. En esa palabra, ¿verdad? Y en ese creer que Dios existe, que Dios es real y que Él viene nuevamente por cada uno de nosotros. Para estar listos debemos cultivar nuestra intimidad con Dios. Jesús es el mejor ejemplo. Él nos dio muchísimo ejemplo. Él oraba de madrugada y en todo momento que le era posible hacer, ¿verdad?, ellos vigilaban. Jesús vigilaba con sus apóstoles.
tenemos que reconocer y practicar, ¿verdad? La alabanza constante, la oración constante, el estudio de la palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿verdad? Que la fe viene por el oír. Pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra, nuestro espíritu oye esa palabra y se redime, ¿verdad? Nuestro espíritu entonces se llena de palabra y se llena de fe. Así que cultivemos esa fe, sigamos estudiando la palabra, sigamos orando, vigilando, ayunando. Gloria a ti, Señor. ¿Y cómo vamos a enfrentar la ansiedad, verdad? La paz que trasciende todo pensamiento se encuentra en Filipenses 4:7. No hay duda de que la paz ha abandonado el corazón de muchas personas. En estos tiempos que estamos viviendo, la gente está dominada por el afán, por la ansiedad, por la preocupación, y el único antídoto que existe como tratamiento es la paz. El apóstol Pablo enfatiza de la paz que sobrepasa el entendimiento. En otras palabras, no existe forma alguna que pueda replicar la paz que solamente nos da el Señor. El concepto de paz del ser humano es la ausencia de conflictos. Así es que si no tengo responsabilidades hoy y no tengo conflictos, me siento libre, me siento tranquilo, eso es paz para la persona que no conoce de Cristo. Así es que nosotros, sabiendo esto, sabemos que el concepto bíblico y que tenían los judíos es un término de paz diferente. Cuando ellos dicen shalom, ellos no están hablando de ausencia de problemas o preocupaciones. Ellos te están diciendo paz, que tengas paz, pero no que tengas la paz que humanamente nosotros creemos, ¿verdad?, que es paz en su definición de diccionario, sino esa paz que solamente Dios la puede dar, esa paz que trae consuelo cuando la gente piensa que no hay ningún consuelo que pueda llegar a tu vida por lo que estás viviendo. Esa paz que llega cuando todos piensan que esa ansiedad de la que tú padeces no hay cura para ella, o que esa depresión no tiene solución. Dios da paz por encima de lo que tú puedes entender. Aún en estos momentos de agitación y conmoción, el creyente en Cristo puede sentir paz que trasciende a la paz que el mundo conoce. Los problemas que enfrentamos diariamente pueden lograr que esa paz desaparezca como por arte de magia. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Filipenses, dio dos valiosísimas claves para disfrutar de la paz de Dios. La primera clave para disfrutar de la paz de Dios es no preocuparnos por nada. Cuando nosotros tenemos confianza en que Dios tiene el control, no nos preocupa la situación que pueda venir. Podemos decir, si este problema llegó, yo estoy seguro que el Señor me va a dar la solución, y como Él me va a dar la solución, esto no me va a quitar el sueño. Esto puede resultar en una misión imposible para muchas personas, por varias razones que trae la vida para preocuparnos, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Y es algo que se ha convertido en algo natural para muchas personas en estos tiempos. Y van especialistas, a terapeutas y a profesionales que pueden brindarles cierto alivio y cierta tranquilidad mental, algunos pues con medicamentos, algunos pues con terapias cognitivas que ayudan, ¿verdad?, en el mejoramiento de ciertas prácticas para ayudar a tener esa paz como el mundo la conoce. Pero el apóstol Pablo en Filipenses 4:6 nos dice que no nos preocupemos. Y no solo eso, sino que oremos por todo. Así es que, mi hermano, si llega alguna situación a tu vida, lo que nos está diciendo la palabra y lo que nos está diciendo el apóstol es: no te preocupes por esa situación, pero no dejes de orar por esa situación, porque de esa manera el Señor te va a dar la salida, te va a dar la solución y vas a permanecer en paz. Cuando nos preocupamos es porque nos enfocamos en los problemas en lugar de enfocarnos en nuestro Padre Celestial, que es quien conoce nuestros problemas y la solución a esos problemas. La clave para no preocuparnos es enfocarnos en nuestro Dios, que es el único que puede resolver cualquier problema. Necesitamos entender que la preocupación no es necesaria, sino es la oración lo que verdaderamente funciona cuando se trata de Dios. Cuando comprendemos esto y lo ponemos en práctica, es que la tan anhelada paz de Dios puede venir a nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros.
El salmista David expresó en el capítulo 13 varias preguntas que demuestran que él estaba sumamente triste, sumamente depresivo, ¿verdad? Ansioso con la situación que estaba viviendo. Mas, sin embargo, él no escoge ir a hablar con otras personas acerca de su ansiedad. Él escoge ir delante de la presencia de Dios y decirle: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? En otras palabras, ¿cuánto tiempo más voy a seguir triste, angustiado? ¿Cuánto tiempo más voy a sufrir esta pena? ¿Cómo pudo el salmista seguir adelante? Pues como pudimos ver ahí en esas preguntas, él estaba hablando con Dios. Y sabemos que hablar con Dios es orar. Así que a través de la oración, David pudo contarle a Dios toda su angustia, convencido de que recibiría la respuesta a su situación. Tenemos que ver que en muchas ocasiones, en lugar de acudir al Señor, y no estoy diciendo que no vayas a un profesional de la salud, si necesitas asistir a un profesional de la salud, combina esa asistencia con esta oración que te estoy diciendo, ¿verdad?, que tienes que llevar a cabo. Porque en ocasiones sí es necesario. Gloria a Dios. Y cuando nosotros le contamos a Dios toda nuestra angustia y estamos convencidos de que vamos a recibir una respuesta, Dios se convierte en nuestro terapista. Dios desea que nosotros le contemos nuestras preocupaciones. Él le interesa nuestro bienestar. El apóstol Pablo escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, si usted y yo nos sentimos intranquilos, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos en un momento de depresión, vamos a ir delante de la presencia del Señor, porque como cristianos que sabemos y creemos en un Dios poderoso que todo lo puede, vamos a saber que Él nos va a dar el consuelo que necesitemos, las fuerzas que necesitemos, la dirección que necesitemos dentro de la situación en que encontremos, y esa paz que estamos buscando y esa calma. No estamos exentos de sentir nerviosismo, de sentir angustia o de sentir ansiedad, porque este mundo está inestable y no dejamos de ser de carne y hueso. Sin embargo, podemos tener quietud al pensar, a pesar del ambiente que nos rodea. Evitemos que los pensamientos sobre el futuro nos inquieten. El Señor dijo que cada día traería su propio afán. En otras palabras, vamos a enfocarnos en el día de hoy y no nos compliquemos con lo que ocurrirá en el futuro. Esto solo nublará nuestro juicio y nos llevará a tomar decisiones precipitadas. El Señor tiene control de nuestro futuro. Así es que si vas a decidir pensar en el futuro, piensa en el futuro desde la perspectiva de Dios, tomando hoy primero, un día a la vez. Lo que traerá mañana será su propio afán, será su propia situación que resolverás con el Señor. ¿Qué actitud debemos tener como creyentes ante el inminente retorno de Cristo? ¿Y cuáles serán las consecuencias del pecado y la maldad para los cielos y la tierra? Pues nosotros debemos confiar que Dios está en control. Procurar aprovechar el tiempo y ser sabios y entendidos, piadosos, prudentes. Velar, orar, estudiar la palabra para no perder la fe y poder resistir los tiempos. Ser los mismos dentro y fuera de nuestros hogares, ayudar a quienes nos rodean y testificar de las grandezas de nuestro Dios y el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Su paz nos ha dejado, no como lo da el mundo, sino como solo Él la da, para que seamos salvos y otros sean salvos a través de nuestro ejemplo y nuestra predicación. Las Escrituras en forma clara nos dicen que Dios creará cielos y tierra nuevos. No importa lo que los hombres puedan pensar acerca de este asunto, Dios lo declara en forma simple y clara para que todo aquel que lo lea lo pueda entender, para que todo aquel que lo escucha lo pueda entender, para que el mundo sea perfecto y nadie más que los justos lo habiten. Dios ha ordenado un mundo perfecto donde ni el pecado ni la maldad existirán, sino que será adornado con amor, gozo y paz, con gente que adorarán y servirán por siempre al Creador de todas las cosas. Por tanto, para nosotros los creyentes tiene que ser prioridad nuestra diligencia por estar preparados y estar a la expectativa del regreso de Cristo en estos tiempos de retos. Romanos 8
15, 18 y 19, los versículos, dicen así: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Nuestro versículo para meditar resume muy bien lo que hemos estado hablando en esta noche, hermanos. Y dice así: Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que aprovechemos este tiempo, hermanos, cada minuto, cada segundo, para dar testimonio a nuestros vecinos, para predicar la palabra a través de las redes sociales, a través de todo lo que tengamos a la mano que pueda servir como medio de comunicación para compartir con otros. La palabra divina del Señor, ese sacrificio que hizo por cada uno de aquellos que viven en este mundo, y cuánto Él los ama y desea, ¿verdad?, que sean salvos. Gloria a Dios. Te exhorto, si tienes el expositor a la mano, que vayas a las lecturas diarias durante la semana. El lunes, para aquellos que no tienen expositor, Mateo 24, 3 al 28, tienen las señales de los tiempos finales. El martes se estudia Mateo 24, versos 45 al 51, la importancia de ser diligente. El miércoles tienes Mateo 25, versos 1 al 30, expectativas de Dios de su pueblo. El jueves, Juan 8, versos 31 al 38, conociendo la palabra. El viernes, Romanos capítulo 12, versos 1 al 3, el deber del creyente. Y el sábado, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 21, el llamado a vida de santidad. Estas lecturas durante la semana las puedes hacer en tu tiempo devocional privado o en tu tiempo de altar familiar, para que así puedas repasar todo lo que hemos estado hablando en esta noche y profundizar aún más en estas cositas que el Señor desea que nosotros recordemos y pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Este domingo, no olvides, a las 10 de la mañana por Facebook Live, el culto, nuestro pastor estará predicando. Así que en esta noche terminamos así. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gloria a ti, Señor. Y no olvides poner en oración a nuestros gobernantes, no olvides poner en oración a todos aquellos que estén enfermos, ya sea con enfermedades, ¿verdad?, del cuerpo o enfermedades mentales. Y aquellos padres y madres, tíos, abuelos, abuelas que estén en estos momentos luchando, ¿verdad?, en cada casa con todo esto que tiene que ver con la educación de nuestros niños. Oremos por nuestros niños, por nuestros adolescentes y jóvenes que han regresado, ¿verdad?, a este nuevo año académico y que necesitan de esa dirección, de esa paz, de ese sosiego que solo el Espíritu Santo puede darles para que puedan concentrarse y entender lo que están estudiando. Oremos para que esas redes, ¿verdad?, de internet de cada casa, pues les llegue con la potencia que tiene que llegar, que no se siga bloqueando el sistema, y para que el Señor siga glorificándose. Sigamos llevando paz, hermanos. Así que oremos en esta noche para despedirnos. Señor, te damos la gloria y te damos la honra porque sabemos que en esta noche hemos aprendido un poco más de ti, un poco más de tu palabra, un poco más, Señor, de cuál debe ser nuestra relación contigo. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y a cada uno de estos amigos oyentes, Señor, que se han unido, Señor, para poder estar con nosotros en esta noche aprendiendo de la palabra. Que esta semilla que ha sido sembrada, Señor, siga siendo regada y siga creciendo en cada uno de ellos. Que el conocimiento, Señor, quede grabado en cada uno de sus corazones y que puedan así aplicarlo en su vida diaria. Ayúdales, Señor, en este proceso.
Sé tú, Señor, poniendo tu mano de sanidad sobre aquellos que estén enfermos. Aquel que se sienta débil, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Espíritu Santo. Sé tú glorificándote en sus vidas. Sé tú dándoles las fuerzas que necesitan. Sé tú, Señor, levantando el ánimo de aquel que se siente desanimado. Sé tú, Señor, presentándote, ama, senda, alaba, shaya, con toda gloria y poder en la casa de aquellos que se sienten solos. Oh Señor, enséñale y muéstratele a tu pueblo. Oh, que tú estás con él en todo momento. Que no es necesario, Señor, estar en grupos grandes para poder sentir tu presencia. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder intimar contigo aún más cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que ponen tu palabra en práctica. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú premias a aquellos que son fieles. Padre, te doy la gloria y te doy la honra. Sé tú obrando, Señor, en cada uno de nuestros gobiernos. Padre, en todo el mundo, sé tú obrando. Glorifícate en cada uno de ellos. En cada uno, Señor, pon aquellos, Señor, pon un Daniel que pueda dar la palabra sabia, Señor, que pueda dirigir, que pueda hablar, Señor, tu palabra. Oh, Padre, sé tú aumentando la cantidad de personas que te conocen, que saben ver este mundo desde tu perspectiva, Padre, para que puedan, Señor, ayudar a encaminar, Señor, a estos pueblos. Oh, gracias, Señor, porque tú estás poniendo tu mano, Señor, en todo lugar, porque tú te estás glorificando, porque como nunca antes, Señor, le vas a demostrar a tu pueblo que tú estás con él. Gracias, Señor, gracias, Señor. Pon tu mano, Señor, de paz en la vida de cada una de estas personas que sienten ansiedad, que sienten síntomas de depresión. Oh, Padre, aquellos que están desconsolados porque han perdido un ser querido. Oh, Señor, sé tú llegando allí, Señor, y abrazándoles. Oh, Señor, sé tú haciéndoles sentir esa paz que solo tú sabes dar. Sé tú dándoles esa experiencia divina contigo, en donde ellos puedan sentirte tan palpable como sienten sus manos, como sienten, Señor, sus frentes cuando se tocan. Oh, Señor, glorifícate. Sé tú dándoles visiones, Señor. Sé tú hablándoles, Señor, para que puedan saber que tú estás con ellos. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor, y usa a tu pueblo para llevar paz, para llevar sosiego, Señor, y ayudar en este proceso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor les continúe bendiciendo. Y esta fue su hermana Keren González con esta clase de hoy, ¿verdad? En donde hablamos de la conducta cristiana en tiempos de retos. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.